Muy buenas noches, querida familia aquí de Felicitas. Muy buenas noches a todos los que nos van a seguir de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Qué gusto, padre, para mí también estar contigo. Bueno, hace ya un tiempo que no publicamos, que no empezamos con este programa Entre Amigos. Estamos retomando después de casi un mes. Así que quiero dar la bienvenida a todos los que nos van a seguir. Hoy día tenemos un tema muy bonito, ¿no, padre? Yo estoy escuchando un audio retrasado, Pablo. No sé si les pase a los demás. Ah, no, es que tienes que, tú apaga el sonido de tu Facebook. Tienes que escucharme solo por el Zoom, tu padre. Ya, ¿Ya? Nosotros estamos por entonces el Zoom. apago el Sí, sonido. el Facebook Ya, déjalo apagado el tu sonido. ok, ya lo ¿Ya? apagué. Listo, muy bien. Bueno, como te decía, padre, tenemos un tema que creo que es muy, muy bonito hoy día para hablar del amor a los adultos mayores, a nuestros abuelos. Y bueno, la verdad es que el tiempo siempre nos queda cortísimo, así que ¿qué te parece, padre, si vamos de frente al grano? ¿Te parece? Muy bien. A la orden, como dicen en Colombia, Está bien, bueno, a qué lo que bueno. pueda servir. Bueno, eh, quizás algunas personas, padre, o muchas personas en realidad, ven este video, la grabación. Entonces, valdría la pena que tú rápidamente te presentes, padre, porque ven personas de otros países, otras ciudades, entonces quizás vale la pena que cuentes un poco quién eres para que sepan. Bueno, buenas noches o buenos días con todos. Yo soy el padre Juan Carlos Riva, soy sodalite, soy párroco acá en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, que es una parroquia que tenemos en Lima, Perú. Vivo en la misma comunidad que Pablo. De hecho, estamos aquí separados por unos metros apenas, yo en mi cuarto y él en el suyo. Eh, y tengo ya 33, voy a cumplir 34 años de cura muy pronto, de sacerdote. Felicitaciones, Eh, padre. no, todavía falta en diciembre. Y bueno, eh, Pablo me planteó este tema de evangelizar o de cómo acompañar a los abuelos o lo que significan los abuelos en nuestra vida. Y la verdad que para mí es un tema súper interesante por mi propia experiencia como sacerdote y desde muy joven. Una de las cosas que más me ha conmovido, que más me ha gustado en un sentido, es justamente acompañar a las personas mayores, sobre todo personas enfermas. El sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento. Podría decir que es mi sacramento favorito, aunque obviamente la Eucaristía y la confesión son también cosas muy bellas, pero no sé, la unción tiene algo especial, tiene algo, es un momento de contacto con la fragilidad humana Ujú. y he hecho amistad con muchas personas, algunos todavía están en esta tierra, pero la mayoría ya partieron. Entonces, es muy bonito tener amigos en el cielo. Bueno, bueno, yo aprovechando también tú que estás compartiendo, padre, yo comparto que justo hace poco más de un año partió al cielo mi papá y algunos meses después mi tía abuela, su tía. Fue una experiencia también triste, pero también por otro lado hermosa de poder acompañarlos en ese tramo final. Y por eso estamos aquí, porque quería que nos compartas un poco lo importante que es ese amor que podemos tener por nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros familiares que son ya mayores. Y quería empezar con una pregunta que puede sonar un poco simple, pero creo que para introducir el tema es importante, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de acompañar en el amor a nuestros abuelos o adultos mayores? Lo pregunto pues, en general, creo que o sea, tenemos que amar a todos, ¿no? Pero ¿por qué decir
acompañar en el amor a los abuelos, adultos mayores? ¿Qué tiene de distinto esto? Por ahí creo que podemos empezar, padre. Bueno, a ver, yo creo que ser cristiano es vivir la caridad. Nosotros decimos que Jesús es el que nos ha amado primero, que Dios es amor y que Dios nos manifiesta su amor a través de su Hijo que muere por nosotros en la cruz. Y el mandamiento que Jesús nos da es amar a los demás así como Él nos ha amado. En pocas palabras, así como Jesús entregó la vida por nosotros, como dice San Juan, nosotros tenemos que entregar la vida por el prójimo. Ahora bien, dentro de ese prójimo que tenemos que amar a todos, incluso a los enemigos, hay un amor de predilección a los que más sufren, a los pobres, ¿no? Entonces, yo creo que una de las personas que más sufren, a veces que más se sienten solas, que más se sienten abandonadas, o que más van tomando conciencia de cómo eh, sus capacidades, sus facultades se van poco a poco mermando y también se van angustiando ante la idea de la muerte, son justamente las personas mayores. Entonces, lo primero es porque, bueno, es una manifestación de la caridad al pobre, al prójimo y especialmente al que más sufre. Lo segundo es porque podemos aprender muchísimo de ellos. O sea, yo creo que eh, ellos tienen mucho que enseñarnos. Como dice el Papa, hay un tesoro de sabiduría y de experiencia en las generaciones mayores que a veces nosotros no somos conscientes, no valoramos y que, digamos, tenemos que aprender muchísimo. Y lo tercero te diría es porque ya cada vez nos vamos acercando nosotros mismos a esa experiencia. Entonces, es una manera también de aprender lo que está muy pronto a la vuelta de la esquina Ujú, para cada uno de nosotros, ¿no? ujú. Yo justo ahora que mencionaste lo del Papa, padre, del Papa Francisco, yo también he escuchado varias veces y te quería preguntar eso, ¿no? Que el Papa hace bastante hincapié, ¿no? En ese rol protagónico que él dice que la gente mayor, los adultos, los abuelos, deberían tener más en nuestra sociedad. Entonces, ya dijiste algo de la experiencia que tienen, de la sabiduría. Quizás si nos pudieras explicar un poquito más y por qué crees también, y creo que ahí también es una cosa importante, que en nuestra cultura actual, por lo menos aquí en Occidente, muchas veces lo dejamos un poco de lado a estas personas, padre. Bueno, justo, a ver, permíteme, voy a hacer aquí Dale, una videita de cámara que no va a afectar mucho. dale, dale, no hay Yo problema. justo, ¿te acuerdas que conversamos hace poco en la comunidad sobre el tema del tiempo, etcétera? Sí, sí, sí. Entonces, el Papa tiene unas reflexiones muy bonitas. El Papa Ratzinger, estoy leyendo Ajá. al Papa Benedicto, de hecho es uno de mis autores favoritos. Este, entonces, él tiene una serie de reflexiones sobre el tema del tiempo, sobre todo citando a San Agustín, ¿no? Déjame ver si lo encuentro por aquí. Ujú, Y entonces, en esa reflexión, el Papa dice algo que me parece que es súper interesante. Aquí está, el futuro del mundo, ¿no? Él dice, bueno, primero hace una reflexión que a mí me pareció filosófica, muy interesante. Dice que propiamente el presente no existe como una magnitud delimitada, porque cuando yo llamo presente a algo, ese presente ya ha pasado ujú, y ha cedido un nuevo instante. Entonces, si lo miramos con exactitud, dice, el presente es un fenómeno psíquico espiritual, porque dice, citando a San Agustín, que es propiamente real en general. El pasado ya no es, el futuro todavía no existe, y el presente lo producimos nosotros mismos en cuanto unimos el pasado y el futuro en un todo. Entonces, al final, el tiempo es justamente la medición de lo que acontece, ¿no? De lo que ujú, acontece en la historia. ujú. Bueno, pero no me voy a ir por ese lado porque ya nos metemos en filosofía profunda. Pero Haces lo que quiero decir es un que curso, un curso. sí,
el Papa dice algo que me pareció muy interesante. Dice lo siguiente, el hombre de hoy mira al futuro. Su palabra clave es progreso, no tradición. Esperanza, no fe. Y muchas veces se ve el pasado justamente con un cierto romanticismo, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente, eh, que, a ver, no entiendo, no veo el texto exactamente, pero lo voy a explicar de mi Dale, manera. dale, padre. Dice que antiguamente las culturas valoraban mucho lo que es la tradición, o sea, valoraban mucho su historia, su propio pasado, sus raíces, y por lo tanto las generaciones mayores eran generaciones que eran pensadas como personas muy sabias, personas que tenían mucho que enseñar, ¿no? Entonces, cuando comienza a haber un mundo más utilitarista, más productivo, y cuando las personas comienzan a valorarse en función ya no de lo que saben o lo que son, sino en función de lo que hacen, de lo que producen, entonces se produce este quiebre donde el mundo cree que va a poder hacerlo todo a partir de la técnica, de la tecnología, y en esa tecnología, pues, en ese mirar hacia el futuro, muchas veces se pierde de vista el valor que tiene el pasado. Y Ya. yo creo que eso nos pasa a todos, le puede pasar a la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia a veces habla de una nueva evangelización, de unos nuevos métodos de salir de sí misma y todo eso está muy bien. De una opción por los jóvenes, claro que hay que optar por los jóvenes. Los jóvenes tienen una fuerza y tienen un entusiasmo y tienen una vitalidad maravillosa. Ujú. Pero en ese renovarnos no podemos perder de vista la continuidad. Nosotros no nos tenemos que reinventar. Hay personas que ya han vivido lo que nosotros queremos vivir y tenemos que aprender a descubrir, digamos, el valor que tiene la tradición. Y en esa tradición las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, o ya me incluyo yo entre los mayores, tenemos mucho que aportar. No nos pueden mandar al closet, al desván de las cosas usadas. Y, padre, me interesaría que nos cuentes, ¿no? Porque es algo que me parece que cuestiona, ¿no? A la juventud, cuestiona a la gente que es más joven hoy en día. Cuando tú dices hay cosas que pueden enseñar, puede parecer obvia la pregunta, pero ¿cuáles son esas cosas que nos pueden enseñar que son tan valiosas? Cuéntanos alguna de esas cosas. Yo sé que puede parecer simple la pregunta, pero justamente creo que por ahí va el problema, ¿no? Que a veces no valoramos eso. Mira, te pongo un caso con un testimonio, ¿no? O sea, yo tengo mi mamá está enferma, bastante frágil, pero ella, digamos, cuando yo me ordené de sacerdote, allá por el año 89, en el 90, 91, por ahí, a mi mamá le vino un cáncer, que era un cáncer muy agresivo y que el pronóstico no era muy bueno. Bueno, a ella le operan, le sacan medio estómago, le sacan parte del esófago, le hacen una gastrectomía. Y a partir de ahí, la vida de mi mamá ha estado muy signada por la enfermedad. Es decir, ha tenido, de mi mamá yo podría escribir un libro de medicina. A ver, para resumir nomás, ha tenido una fístula cerebral en el seno cavernoso, para la cual tuvieron que hacerle una embolización. Luego tuvo un problema en el hígado que pensaron que era un cáncer, que también la desahuciaron, pero al final era una colangitis esclerosante, eran los colangios, el hígado se fue regenerando, aunque tiene un hígado cirrótico. Luego tuvo un neurinoma en el cerebro, que le afectó el oído, le afectó la visión, hubo que hacerle un gamma knife, después tuvo hidrocefalia y hubo que ponerle una válvula, Esto es una después, luchadora, padre. por eso, a eso quería ir. Entonces, mi mamá es una guerrera y creo que, digamos, obviamente también se cansa y también a veces, digamos, ya piensa más en la vida eterna que en esta vida, pero siempre está con una sonrisa y siempre
digamos, nos enseña a sobreponernos por encima de los problemas, ¿no? Se levanta de las cenizas, es el ave Ujú, fénix, me parece ujú. Sí, sí, el que sí. siempre está levantándose de las dificultades. Entonces, yo he aprendido mucho de ella en los momentos difíciles. O sea, por ejemplo, cuando yo digo, me quiero quejar ante el Señor de algo, digo, ¿de qué me voy a quejar? Yo veo a mi mamá que me acoge, digamos, que lucha, que se esfuerza, que da sus pasitos. Entonces yo digo, pucha, tiene muchísimo que enseñarme, ¿no? Ujú. Sí, Entonces ahí sí. nomás tienes un ejemplo. Mira, ahora tú, bueno, Mm. compartiste un poco la experiencia de tu mamá, padre. Yo decía al comienzo que hace poquito, casi, casi un año que falleció mi tía abuela. Ya estaba muy mayor y bueno, fue, o sea, estaba bien y bueno, tuvo un problema de salud, fue complicado. Y ella vivía en una casa de reposo en Buenos Aires. Y algo que siempre nos contaba cuando yo la veía o la llamaba, porque gracias a Dios mi papá mientras estaba vivo la llamaba todos los días, después cuando mi papá fallece, nosotros que somos tres hermanos, hacemos el esfuerzo de llamarla seguido o a visitarla, pero ella contaba, y es un poco lo que te quiero comentar, padre, que, que tristemente, que muchos de los compañeros que ella tenía en la casa de reposo, los mismos familiares prácticamente, es duro decirlo, pero como que los olvidaban ahí, ¿no? Entonces, no sé si esta pregunta creo que ya es un poquito más difícil, pero ¿por qué crees, padre, que a veces sucede eso, ¿no? Que los mismos familiares a veces abandonan a sus seres mayores, familiares mayores, y cómo deberíamos cuestionarnos o qué examen de conciencia hacer para que no haya este tipo de actitudes, ¿no? Porque en las casas de reposo, por ejemplo, se ve mucho eso, ¿no? A ver, lo primero es yo no satanizaría las casas de reposo, porque a veces, sobre todo aquí en el Perú, hay gente que piensa que mandar a un familiar a una casa de reposo es casi que como mandarlo a la cárcel, y eso no es así. Ujú, A veces los familiares, incluso en las casas de reposo, pueden estar más acompañados y tener un mejor cuidado del que pueden tener en un departamento, solos, sí, sin, es verdad. sin alguien que los cuide, en fin. Pero dicho esto, a ver, yo pienso que hay dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos cosas que hacer. Somos personas que estamos todavía en una etapa productiva. Entonces te pongo el caso de mi familia. Somos Ujú, 5 hermanos, todos trabajamos. Algunos todavía tienen hijos pequeños, tienen responsabilidades, unos viajan, en fin. Entonces, ahí es muy importante la unidad de la familia y la organización de los hermanos para poder atender las distintas necesidades, ¿no? ujú, Pero ¿qué sucede? Efectivamente, no es mala voluntad, creo yo, y no es desamor, pero sí comienzan a haber otras prioridades que comienzan a ser más urgentes, ujú, ¿no? Desde el trabajo mismo, los viajes, que hay que recoger al hijo aquí, que hay que recoger al hijo allá, que los amigos te invitan. En el verano, por ejemplo, a veces la gente sale. Entonces, claro, los ancianos se van quedando solos y resienten esa soledad, ¿no? Resienten esa soledad porque necesitan, digamos, conversar, necesitan interactuar, incluso para poder mantener bien sus facultades cognitivas. Entonces, a veces se van sintiendo inútiles porque efectivamente además en algunas cosas ya no pueden manejar las cosas que manejaban antes. Por ejemplo, a veces nosotros estamos supliendo mucho a mi papá en la parte administrativa, en la parte de los presupuestos, los gastos, porque objetivamente sí necesita ayuda, ujú, ¿no? Desde que ya no manejan la tecnología, no saben cómo hacer una transferencia, no saben cómo pagar con un yape, ujú, entonces es claro un mundo distinto para ellos, pero yo lo que quiero decirte es, para resumir, desplazamos lo importante porque aparece lo urgente ujú, y lo urgente termina
devorándonos nuestro tiempo. Y yo a veces me digo, pucha, tengo que llamar a mi mamá, tengo que darme un asaltito a visitar a mi papá, pero viene una cosa, viene la otra, viene una llamada, una cosa urgente y al final se va pasando el tiempo. Ujú. Entonces, ahí creo que la conciencia de hasta casi que ponerte un horario fijo en el cual tú dices, ya, a esta hora llamo a mi mamá, a esta hora llamo a mi papá, voy a salir a hacer algo, lo voy a sacar a mi papá para que me acompañe, aunque sea para que converse conmigo en el carro, no importa si me Ujú. repite las mismas historias, pero para mí es muy agradable escuchar a mi papá porque tengo una relación muy buena con él y bueno, es interesante estar con él, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo de hecho me acuerdo de haberla visitado a mi tía abuela más de una vez, varias veces, y en verdad lo que más le gustaba era conversar. O sea, podía pasar 2, 3 horas hablando, conversando, y que es bonito porque también, volviendo a la primera pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué, qué podemos ver en ellos de sabiduría? Ellos a esa edad ya saben que lo más hermoso de la vida es justamente compartir y vivir el amor y el cariño entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que más valoran. Justamente lo que más valoran es que tú estés al costado y puedas, ¿no? Y creo que dijiste algo, algo muy bueno, padre, que me parece que es algo incluso práctico, ¿no? Para los que nos escuchen, que la familia se organice, ¿no? Y esa conciencia de decir, ya, a ver, organicémonos, pero la conciencia de quizás es una llamada, ¿no? Una llamada, uno llama un día, otro llama un día, o alguien va, ya, esta semana visita tú, esta otra semana visitas tú, ¿no? Porque si no pasa el tiempo y no llamamos o no Claro. vamos, ¿no? A veces uno también escucha personas, familias, en la experiencia que tengo como sacerdote, que hay hermanos que son, digamos, hijos, por decirlo de alguna manera, hijos que son más preocupados, que velan más por sus padres, que incluso asumen la carga económica, y Ujú, otros que son un poco más indiferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Indiferentes, sea porque además de repente eh, la nuera o el yerno no están de acuerdo con tener que asumir esa carga, o porque le dan prioridad a su familia nuclear, o por distintos motivos, o porque quizás no tuvieron una buena relación con el padre o con la madre siendo chicos. Yo siempre le digo a la gente, mira, tú cumple con tu misión, pide, pero no exijas a tus hermanos, o sea, no les reclames y bueno, el día que tu papá o tu mamá ya no estén acá, tú te vas a quedar con la conciencia, con la satisfacción, la paz de saber que lo cuidaste, que hiciste todo lo que podías por él, que estuviste ahí. Y no importa, esto no es como, no es que, hoy te tocó a ti, mañana me toca a mí, o sea, digamos, hoy hice yo esto, mañana tú tienes que hacerlo, o yo puse tanto y tú tienes que poner tanto, ujú, sino que cada uno dé de acuerdo a su generosidad, a sus capacidades, que no juzgue al otro, que no lo condene, y bueno, si ujú, hay un hijo que no es muy consciente, de repente a veces, cuando el papá ya no está, le viene también el cargo de conciencia de decir por qué no estuve allí cuando tenía que estar, ¿no? ujú, ujú. Entonces, yo creo que lo que nos manda la conciencia, sobre todo si somos cristianos, es justamente amar sin medida y no estar midiendo nuestra entrega, ¿no? Ujú. Y en esa, padre, en esa línea que tú estás hablando de la entrega, del amor, y creo que así también empezamos el diálogo un poco, ese visitarlos, ese acompañarlos, lo podemos decir que es una de las obras de misericordia, ¿cierto? Y claro, bueno, de hecho, visitar al enfermo es una obra de misericordia, ¿no? Y normalmente los enfermos, digo, hay enfermos muy jóvenes, pero suele suceder que las personas enfermas o que se sienten solas son más
las personas ancianas, porque además hay que tener en cuenta que hoy en día, o sea, antiguamente las personas simplemente se morían porque la medicina no estaba tan desarrollada. Entonces, el promedio de edad de una persona, digamos, se moría a los 60, a los 70, quizás a los 80. ¿No? Mis abuelos, por ejemplo, murieron todos en la década de cuando tenían 70 años, Ujú, ¿no? Y mis papás tienen 80 y la vida se va estirando. ujú, Ahí hay muchos temas médicos que quizás en otro momento podemos hablar de lo que llaman el carnizamiento terapéutico ujú, y etcétera. ujú, Pero lo que quiero decir es, claro, los papás van a durar más tiempo y hay que cuidarlos y a veces son un cristal, ¿no? Y hay que saber, digamos, darles calidad de vida y afecto. ujú, No ujú, necesariamente nosotros, por ejemplo, sí tenemos claro que en el caso de mi mamá, que está delicadita, y ella lo sabe, así que lo puedo decir públicamente, no vamos a hacer ninguna intervención exagerada o desproporcionada, ujú, ni que entre en una unidad de cuidados intensivos, etcétera, porque no nos parece que sea lo mejor para ella y tampoco ujú, estamos obligados a hacerlo. ujú, Pero sí le tenemos que dar mucho afecto, mucho cariño, rezar con ella. Para mí los momentos más bonitos cuando le llevo la comunión a mis papás, cuando rezo el rosario con mi mamá, ujú, cuando a veces hablamos de temas espirituales, ¿no? Son momentos que yo atesoro mucho en el corazón. ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo experimento lo mismo. De hecho, eh, de las cosas que tengo en mi corazón también en relación a mi padre, que era mayor también, era el ese, esos meses anteriores que a veces uno no sé, a veces yo con mi papá tenía un encuentro, alguna cosa, pero ya decía no, no sé cuánto tiempo voy a estar con él, tengo que estar bien, entonces me ponía una sonrisa, le daba un abrazo, le daba un beso y conversaba, o sea, porque son, o sea, ya cuando la persona es mayor, realmente uno no sabe, bueno, uno no sabe cuánto tiempo le queda, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora. Pero ya cuando uno es mayor, realmente podemos decir que ya está más cerca, ¿no? Entonces, hay que saber, en el buen sentido de la palabra, bueno, no sé qué otra palabra usar, pero aprovechar justamente toda esa riqueza, esa experiencia, esa sabiduría que tienen, ¿no? Y padre, quizás como, no sé, si decir como alguna palabra final, algún broche de oro así que quieras compartirnos. Eh, lo hemos ido creo que diciendo en distintos momentos, ¿no? Pero ¿qué crees o qué dirías que es de las cosas más importantes que nos tiene que mover para que esa preocupación por el adulto mayor sea auténtica y no sea simplemente como tú dijiste, ah, no, te toca a ti, ahora te toca a ti, sino que sea algo realmente auténtico? ¿Qué es lo que nos tiene que mover a eso, padre? Mira, yo honestamente pienso que es la gratitud, ¿no? Claro, cada uno tiene sus propias experiencias. También he visto testimonios muy lindos de hijos que han recibido a un padre que no ha sido un buen padre, que lo han perdonado, que lo han acompañado en sus últimos momentos y que le han dado ese cariño incluso después de que él los había abandonado. Ujú, Pero yo, por lo menos en mi caso, y creo que en muchos casos, o sea, yo tengo mucho que agradecerle a mi familia, ujú, ¿no? Desde primero el don de la vida, que eso creo que todos tenemos que agradecerle a nuestros padres, aunque no hayan sido excelentes. Pero segundo, el don de haber, digamos, crecido en una familia. Mi papá me enseñó mucho el valor del trabajo, ujú, se rompió los lomos para darnos a nosotros una buena educación, ujú, una vida más o menos cómoda, nos enseñó el valor del trabajo. Por otro lado, no sé, y entonces yo diría la gratitud. La gratitud es una virtud muy importante, ¿no?
yo creo que la vida es así. Los papás se han desvelado por nosotros cuando éramos chiquitos, dependíamos de ellos, nos cuidaban. Bueno, ahora toca la inversa, ¿no? Ujú, Ahora conversaba justo con una señora que me decía, un poco llorando y con sufrimiento, yo ya no quisiera que mis hijos me sostengan y lamentablemente no tengo cómo sostenerme, yo quisiera más bien haberles dejado algo a ellos. Y yo le decía, mira, ¿tú les has dado educación a tus hijos? Sí. Ya, ¿tú les has dado, ellos trabajan ahora y tienen una buena situación? Sí. Bueno, ya cuando ellos está. eran niños, tú los tenías que sostener. Ajá, Ahora que tú eres anciana y que ellos están bien, ellos te tienen que sostener a ti. Y eso no pasa nada, o sea, no tienes por qué sentirte culpable por eso. ujú, ujú, Entonces es parte de la vida. ujú. Mira, padre, aquí hay varias personas que han escrito cosas. Aquí te leo algunas porque me parecen que son muy bonitas. Bueno, primero saludándote, lo importante que es este tema, que están escuchando con atención. Después, de Piura, está escribiendo aquí a alguien que conozco, le mando un saludo aquí a Martín. Dice Pablito, nos tocó vivir eso con mi madre, no es fácil, hay que ofrecer el sacrificio a Jesús que da la fuerza para lograr eso, ¿no? Pedir a Jesús esa fuerza para vivir ese amor. Este, después dicen aquí, agradecer, hay que agradecer mucho a los padres. Aquí dice Úrsula Delgado, ¿qué tal Úrsula? Justamente por todo lo que han hecho, como tú dices, padre, así sean los vivos y también a los difuntos, ¿no? Y bueno, otras cosas que dicen por aquí, pero padre, te agradezco por tus palabras, te agradezco por este momento. Creo que quedan muchas cosas en el tintero, como tú dijiste, hay temas para poder conversar en otros momentos, pero gracias, agradezco la participación de todos los que están aquí. Compartan esto, porque creo que es algo que muchos necesitan escuchar, ¿no? Algo que es bueno para muchos que tienen sus mismos papás, mismos familiares que también están así mayores y esto que estamos compartiendo ahora creo que es muy importante. Y no sé tu padre si te acuerdas, pero ahorita creo que dentro de poco es el día del adulto mayor, día del abuelo ahora, ¿no? No. Fue el día del niño, pero también Pero, se viene el día del adulto mayor, creo. bueno, ya celebró el Papa el Día del Abuelo, me parece, hace Ah, dos sí. domingos. No, Ah, sí, bueno, está sí, bien. sí. Bueno, está bien. Bueno, padre, te agradezco de verdad, te agradezco de corazón de que hayas querido estar aquí con nosotros en Felicitas. Y bueno, a todos los que están aquí también un abrazo. Compartan esto, está grabado aquí en el canal, así que lo pueden difundir, compartir, suscribirse y bueno, este, gracias, padre. Muchas gracias. No sé Oye, si quieres, un abrazo a todos. es Y yo una, tengo muchos amigos, como siempre que doy la unción de los enfermos, con esta anécdota termino. ujú, Yo siempre hago un pacto, una alianza y le digo, ya, yo rezo por ti, tú rezas por mí, ¿no? está bien. Y entonces yo acompaño a esas personas con mi pobre oración, pero lo más importante es que esas personas cuando llegan a la meta, sé que de alguna manera velan por mí y rezan por mí y me sostienen. Entonces es muy lindo hacer esa amistad con las personas que uno acompaña, ¿no? Ujú, está bien. Gracias, padre. Bueno, Cuídense, que el Señor listo. los bendiga. Gracias, Un padre. abrazo muy grande. Amén, amén. Gracias.